En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 24 y 25, dice así el apóstol Pablo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El tema de hoy es la ley, el pecado y la lucha del creyente. En el capítulo 6 que vimos anteriormente, estuvimos hablando sobre el proceso de santificación. En este pasaje, el apóstol nos muestra cómo se produce o qué implicancias tiene esta relación entre la ley, el pecado y el creyente que lucha, contra sus deseos y contra su carne. Este pasaje es sumamente profundo, pero a la vez es sumamente práctico. Yo lo dividí en 3 secciones. Los versículos que van del 1 al 6, que habla de esta relación entre la ley y el creyente, liberados de la ley para poder vivir en el Espíritu. La segunda sección, que va de los versículos 7 al 13, y habla de la función de la ley, que en esencia lo que hace es revelar el pecado, poner de manifiesto nuestra condición, pero que a la vez es insuficiente para poder salvar. Y la tercera sección, que va de los versículos 14 al 25, que habla de esta lucha del creyente, la batalla constante entre la carne y el espíritu. En cuanto a la primera sección, versículos 1 al 6, el tema principal es la liberación de la ley por medio de Jesucristo. Y el apóstol hace una analogía, una comparación con el matrimonio. Los versículos 1 al 3 nos hablan de esto y dice: así como la muerte libera a una persona de su vínculo matrimonial, la muerte de Cristo nos libera del yugo de la ley. Ya no estamos casados con la ley, sino unidos a Cristo. Los versículos 4 al 6 hablan de nuestra nueva vida en Cristo. Estamos muertos a la ley, muertos a la carne, muertos al pecado, para vivir en el Espíritu. La ley nos hacía producir frutos para muerte, pero ahora producimos frutos para Dios. ¿Cómo afecta esto en nuestra vida? Como creyentes hemos sido liberados de la condena de la ley y llamados a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Es decir, ya no es que hacemos las cosas por el temor al castigo o a la condena que producía el quebrantar la ley, sino que es Cristo en nosotros el que nos lleva a desear lo que Dios desea. Esto es a lo que llamamos la nueva vida en Cristo, lo que vamos a profundizar luego en el capítulo 8, cuando veamos el capítulo 8. El que está en Cristo manifiesta el carácter de Cristo, la vida de Cristo, su modo de pensar, su modo de ver, su modo de sentir. Segundo, versículos 7 al 13 nos habla de la función de la ley. La ley revela el pecado, sin embargo, no puede salvarnos de él. O sea, nos muestra lo que está mal, pero no nos enseña cómo hacerlo bien. Ahora, ¿es la ley pecado? No, la ley es buena porque nos muestra el pecado, o sea, nos muestra lo que está mal, nos muestra que no está bueno mentir, que no está bueno quedarnos con lo que es del otro, que no está bueno lastimar al otro. Sin embargo, no nos muestra cómo salir de ese lugar. Versículos 8 al 11, la ley despierta el pecado, ya que produce como esa intriga, bueno, ¿y por qué no puedo hacer tal cosa? ¿Y por qué está mal, tal otra? Como a un niño cuando le decís, bueno, no toques la estufa que te vas a quemar. Lo primero que se despierta es como ese deseo, y bueno, ¿y si la toco qué? Y así somos nosotros, ¿no es cierto?, en relación al pecado. ¿Y por qué no puedo vivir como se me antoja? ¿Por qué no puedo hacer lo que se me da la gana? La ley despierta el pecado. El pecado usa la ley para engañarnos y producir muerte. Sin la ley, el pecado no tendría poder para condenarnos, ya que la ley muestra nuestra condición de pecadores. Versículos 12 al 13 nos enseña que la ley es santa, pero que el pecado abusa de ella.
El problema no es la ley, sino el pecado que opera a través de ella. ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas? La ley nos muestra la necesidad de un Salvador, pero solo Cristo puede liberarnos del poder del pecado. La ley nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos muertos en los deseos de nuestra carne, que toda nuestra carne y todo nuestro ser nos empuja a ser vengativos, a pensar mal del otro, al anhelar lo malo. Entonces nos enseña que que estamos en condenación, pero Cristo vino justamente para rescatarnos de esas condiciones. Necesitamos un Salvador. Ese Salvador vino a este mundo, tomó la forma de hombre, nos mostró cuál era el camino y Él nos puede liberar de ese poder hoy. Gracias a Dios. Y en tercer lugar, los versículos 14 al 25 nos hablan de la lucha interna del creyente. El tema de esta sección es la batalla entre la carne y el espíritu. Yo lo dividí en dos partes, ¿no? La realidad de esta lucha, versículos 14 al 20, donde nos enseña que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Versículos 15 al 20, Pablo describe su lucha interna. Y él dice que quiere hacer el bien, pero el pecado lo lleva a hacer lo malo. Reconoce que hay una ley del pecado que vive en su naturaleza, que opera en su naturaleza caída. Y la segunda parte de esta sección, versículos 21 al 25, nos enseña que la ley del pecado lucha contra la ley de Dios en su mente. Es una batalla constante. Quiere hacer lo bueno, pero su carne desea hacer lo malo. Desea obedecer a Dios, sin embargo, su naturaleza está inclinada a pecar. Versículo 24 expresa el apóstol: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este envase de muerte? Pablo reconoce su impotencia para vencer el pecado por sí mismo. Y esto es lo que nos acontece a diario. Hemos oído decir tantas veces, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo soy pecador? Hice tanto mal. Esta semana me peleé con mi familia, los maltraté. ¿Qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? No me gusta tampoco ser hipócrita, no quiero ser hipócrita. Pero eso es tener un concepto equivocado de el por qué somos iglesia. En realidad los que buscamos a Dios, los que nos congregamos, los que nos acercamos cada domingo a la presencia de Dios, es justamente porque reconocemos nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad en nosotros mismos de poder hacer lo bueno. Y nos acercamos a Dios para exponernos a su luz, a su presencia, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Nos acercamos a Él para reconocer: Señor, no puedo solo, no me nace, no me sale. Yo tengo una inclinación a pecar, a pensar mal, por eso te necesito y por eso vengo a buscarte. Y el apóstol en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La victoria viene a través de Cristo, quien nos libera de la condena del pecado. Por eso necesitamos exponernos a Él por medio de los devocionales, de nuestros ejercicios espirituales, de congregarnos cada domingo, de asistir a una célula, de estar con gente que se ha dado cuenta de esta condición y que buscamos lo mismo, buscamos ser sanados, buscamos ser limpiados, buscamos que Él nos libere. ¿Cómo afecta esto nuestra vida? Que aunque enfrentamos una lucha interna como creyentes, nuestra esperanza y victoria están en Cristo. Vivimos en un proceso de santificación en el cual nos estamos ocupando. La ley no es el problema es el pecado que vive en nosotros. Como creyentes vivimos en medio de esta tensión constantemente, queriendo hacer el bien, pero luchando con el pecado. La solución no está en nosotros mismos de ninguna manera. La solución está en buscar a aquel que ya venció,
aquel que tiene la victoria. Y por supuesto vamos a ver esto en mayor profundidad y con una forma magistral, como lo explica el apóstol Pablo luego en el capítulo 8 de Romanos, maravilloso. Así que bueno, te invito al próximo episodio a poner me gusta, a mirar nuestro canal de YouTube, a escuchar también las prédicas de los domingos, ¿por qué no? Es la forma que tenemos de poder involucrarnos más en este conocimiento de la palabra, a seguir estudiando Romanos en mayor profundidad, ya que esto pretende ser una introducción a cada capítulo. Así que espero que haya sido de bendición y te esperamos en el próximo episodio que vamos a trabajar sobre el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dios te bendiga.